Llegué a la casa de mi primo Lucas un viernes por la tarde. Me quedaría allí todo el fin de semana porque mi tía había decidido irse a una convención de profesores, o algo así. No dudé ni un segundo en aceptar la invitación. La idea de estar a solas con él, sin la mirada de los adultos encima, me resultaba intrigante. Lucas siempre estaba ocupado con sus cosas, pero su casa tenía algo especial, me daba la sensación de libertad. A mis 18 años, todo empezaba a sentirse diferente. La niñez se iba desdibujando y, en su lugar, aparecían emociones más intensas, más confusas, más interesantes. Cada nueva experiencia parecía una puerta abierta a lo desconocido. Al llegar, me recibió con un abrazo rápido y su típica sonrisa despreocupada. «Hola, prima. ¿Cómo estás?», dijo, tomando mi maleta sin esperar respuesta y dejándola en el pasillo. Lucas tenía 18 años y, aunque nunca lo decía, yo sentía que lo sabía todo sobre la vida. Me parecía maduro, distinto a los chicos de mi edad. Había en él una seguridad que me fascinaba. Me acomodé en el sofá mientras él iba a la cocina por algo de beber. Miré alrededor, la casa estaba en silencio, como si nos perteneciera solo a nosotros. Esa sensación me gustaba. De repente, Lucas volvió con 2 vasos de refresco y se dejó caer en el sillón frente a mí. «El fin de semana será tranquilo», dijo con una media sonrisa. «Solo vendrán algunos amigos». ¿Amigos? Mi mente comenzó a imaginar escenarios. Observé la casa con una sensación extraña, como si esta vez la visita fuera diferente. Tal vez era la idea de quedarme sola con Lucas. O quizá era simplemente que estaba en esa etapa en la que todo parecía despertar nuevas sensaciones en mí. Durante la cena, mi cabeza divagaba mientras él hablaba de cosas triviales. Apenas escuchaba. Pensaba en las historias de mis amigas, esas conversaciones sobre citas, besos y primeras veces que sonaban tan misteriosas. ¿Qué se sentiría? ¿Cómo sería cruzar esa línea que separaba lo que éramos de lo que podíamos llegar a ser? Después de comer, me acomodé en el sofá. Lucas encendió la televisión, pero yo apenas prestaba atención. Mi mente estaba en otro lado, atrapada en pensamientos que no lograba ordenar. Él, en cambio, parecía despreocupado, completamente en su mundo. Un rato después, tocaron la puerta. Eran sus amigos, Tomás y Leo, 2 chicos de su edad. Camisas abiertas, miradas seguras, una confianza en sus movimientos que no había visto antes. No me sentía del todo en mi ambiente, pero tampoco quería irme. Antes de volver al salón, pasé por el baño y me miré en el espejo. Acomodé mi ropa sutilmente, alicé mi cabello. Tal vez quería llamar la atención. Tal vez quería que me vieran diferente. Los chicos hablaban de fútbol, de fiestas, de cosas que parecían tan ajenas a mí, pero al mismo tiempo, despertaban mi curiosidad. Entre risas y miradas ocasionales, comencé a preguntarme, ¿seguía siendo solo la prima menor de Lucas para ellos? ¿O me estaban viendo de otra manera? «Prima, ven, estás muy callada», dijo Lucas con una sonrisa, haciéndome señas para acercarme. Dudé un instante, pero no quería parecer infantil. Me senté con ellos, sintiendo sus miradas de reojo. Sobre la mesa había botellas con líquidos de colores, vasos a medio llenar y risas que se entrelazaban en el aire. Nunca había bebido, pero en ese momento me pareció que era parte del juego. «Toma, es solo un poco», dijo Lucas, sirviéndome en un vaso pequeño. «No pasa nada». Miré el líquido con curiosidad. Para ellos, aquello era normal. Para mí, era una puerta nueva. Respiré hondo y tomé un sorbo. El sabor me sorprendió, amargo al inicio, pero luego una calidez se esparció por mi cuerpo. Me relajé. Las voces parecían más lejanas, las luces más suaves. Todo se sentía más fácil, más ligero. Lucas me observaba con atención, como si esperara mi reacción. Sentí un leve cosquilleo en la piel, una mezcla de nervios y emoción. «¿Otro?», preguntó, inclinando la botella hacia mí. No lo pensé demasiado y asentí. Con cada sorbo, la noche se volvía más interesante. Las horas pasaron, y aunque no estaba del todo mareada,
sentía una ligereza extraña. Reía más, hablaba sin filtros, como si una versión distinta de mí hubiera despertado esa noche. Me gustaba esa sensación de no pensar demasiado, de simplemente dejarme llevar. Lucas se acercó en algún momento, inclinándose levemente hacia mí. Su voz bajó de volumen, casi en un susurro. ¿Quieres subir un rato?, preguntó, su mirada sostenida en la mía. El ruido de la sala pareció desvanecerse. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la certeza de lo que esas palabras significaban. Sentí el peso de la decisión flotando entre nosotros, pero en ese instante, todo parecía inevitable. Le sostuve la mirada por un segundo antes de asentir con una media sonrisa. Me levanté despacio. No miré a los demás. Solo sentí el calor de su presencia cuando comenzó a caminar delante de mí, guiándome escaleras arriba. En la habitación, el ambiente era tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Las luces tenues y el silencio que nos rodeaba nos ofrecían una intimidad casi palpable. Lucas me miró, y sus ojos, llenos de respeto y curiosidad, me dieron una sensación de calma. Nada era forzado, todo fluía con la naturalidad de algo que estaba destinado a suceder. Desde el primer instante, él fue cuidadoso. Cada gesto, cada movimiento, mostraba una preocupación sincera por mi comodidad. No había prisas, ni expectativas, solo un respeto mutuo que nos envolvía. No necesitaba decir nada, porque sus acciones lo decían todo, me había dado el espacio para decidir, para elegir sin presiones. Aunque él no lo sabía, yo ya había tomado la decisión mucho antes. Había pasado días, semanas, considerando todo lo que implicaba dar ese paso. Lo había hablado conmigo misma en silencio, y aunque el miedo siempre estaba presente, también había una fuerte sensación de querer vivir ese momento, de querer compartirlo con él. Sabía que la noche no sería solo un recuerdo, sino un cambio que marcaría un antes y un después. Cuando finalmente todo sucedió, me di cuenta de que no era lo que había imaginado. No fue un acto lleno de pasión desenfrenada, sino algo mucho más suave, más profundo. Fue como si nuestros cuerpos hablasen el mismo idioma, como si todo lo que habíamos vivido hasta ese instante nos hubiera preparado para este momento. Nadie se enteró de lo que ocurrió esa noche. Lucas y yo, como si el resto del mundo fuera invisible, compartimos un secreto silencioso que permaneció entre nosotros. No hubo palabras al día siguiente, ni gestos extraños, solo una mirada que decía más que cualquier conversación. La vida continuó, pero de alguna manera, ya no era la misma. Para él, quizás todo hubiera sido solo una noche más. Pero para mí, algo había cambiado. Algo dentro de mí había despertado, algo que no podía ignorar. Era una sensación nueva, como si hubiera cruzado una puerta que no sabía que existía. Sentía que ahora conocía una parte de mí que antes había estado oculta. A lo largo de la noche, el espacio entre nosotros parecía desaparecer. Cada gesto, cada palabra, se llenaba de una carga que, en su sencillez, lo decía todo. No fue necesario un gran discurso, ni promesas que no podíamos prever. Simplemente existimos en ese instante, compartiendo algo que, aunque efímero, se sentía eterno. En el momento en que todo pasó, una sensación de calma me invadió. Era como si todas mis dudas, mis temores y mis miedos se desvanecieran con cada movimiento. No había nada que temer, nada que pudiera arruinar lo que había sucedido. Mi mente estaba tranquila, por primera vez en mucho tiempo. Cuando desperté esa mañana, todo parecía normal. Lucas y yo seguíamos compartiendo la misma complicidad, pero algo dentro de mí había cambiado. No era el mismo miedo que sentía antes de aquel momento, sino una nueva comprensión de quién era y lo que quería. Había dado un paso, y con él, había dejado atrás una parte de mí misma que ya no necesitaba. Durante los días siguientes, me encontré pensando en lo que había sucedido con una mezcla de serenidad y asombro. No era algo que esperara entender completamente de inmediato, pero había algo inconfundible que resonaba en mí. No era solo el acto en sí, sino lo que había significado, un crecimiento personal, una decisión tomada con valentía. Lucas no cambió. Al menos no de la manera que esperaba. Seguimos siendo los mismos, aunque algo sutil se había instalado entre nosotros. Ya no era solo un amigo,
un compañero de vida. Ahora era una parte de algo más grande, algo que yo había comenzado a comprender solo al estar cerca de él. La noche en la que todo ocurrió quedó grabada en mi memoria como una marca indeleble, pero no la veía con nostalgia, sino con agradecimiento. Agradecimiento por haberme dado la oportunidad de ser quien soy ahora. Agradecimiento por haber tenido el valor de dar ese paso, de permitir que algo tan natural y tan íntimo transformara mi vida para siempre.